Hola. Ay, lo siento, es que todavía no me acostumbro. Para ustedes es como novedoso verme con lentes, pero lo cierto es que en la vida real uso lentes porque los requiero para ver de lejos, pero de cerca es como, no los necesito y apenas comencé a usarlos el año pasado, entonces todavía no me animo como a mostrar esta parte de mí en YouTube, pero de todas maneras quería que lo supieran, porque es una forma de que nos conozcamos mejor y así. Pues bien, hace un par de semanas hablamos sobre literatura inglesa y hoy vamos a continuar, pero con la historia de la literatura inglesa, que fue justamente lo que hicimos con la literatura guatemalteca. Hablamos sobre libros guatemaltecos y luego hablamos sobre la historia de la literatura guatemalteca. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Debo admitirles que reseñar la literatura inglesa no es nada sencillo. Es una historia que abarca años y años de influencia. No es como reseñar solamente la literatura guatemalteca, que ha abarcado como 100 años. La literatura inglesa está desde hace 600 años. Y vamos a comenzar con la Edad Media. La Edad Media fue la edad más importante, es decir, ya se tenían escritos anteriores a la Edad Media, pero donde realmente comienza la literatura inglesa es en la Edad Media. También se conocía como la literatura anglosajona o la literatura de Gran Bretaña. El idioma inglés fue derivado del latín. Se conoce como una lengua romance, al igual que el español y el francés. También en esta época se inició la literatura religiosa o la literatura profana, que en realidad son dos polos opuestos. Entre los libros más destacados de esta época se conocen a los cuentos de Canterbury, escritos por Geoffrey Chaucer, que es una colección de 24 cuentos que fue publicados desde el 1387 hasta 1400. También otra de las leyendas más importantes para la literatura anglosajona de aquella época era la leyenda del Gran Arturo, pero es una leyenda muy interesante de este rey que tenía a su mejor amigo y su esposa, y pues ellos lo traicionaron. La leyenda del rey Arturo no abarca solamente esa historia, sino muchas de sus aventuras. También destaca Beowulf, que es un poema épico que contiene 3182 versos. ¿Se imaginan 3182 versos en una hoja? O sea, ¿cuándo acabaríamos de copiar el cuento de Beowulf? Pero como cualquier idioma, el inglés evolucionó al igual que el español. Les voy a contar mi experiencia. Cuando yo leí El Lazarillo de Tormes, realmente comprendí cómo es que el español había evolucionado tanto hasta lo que se conoce en nuestra época. Algunos verbos que cambiaron, algunas tildes que no existían, se borraron. Pero para el idioma inglés noté esto un poco cuando leí a Emily Dickinson, porque en lugar de usar will, que es el auxiliar para el futuro en inglés, usaban shall, y en lugar de you, que es el pronombre personal para tú, es do. Puedes apreciar esto de una mejor manera en la Biblia. Y luego tenemos a la época del Renacimiento inglés, que no hubiera sido inglés de no haber sido por la llegada de la imprenta y de la reforma protestante que ocurrió en aquella época. En ese entonces se tenía un especial interés por el comportamiento humano y se intentaba explicar muchas de las cosas que los seres humanos hacemos. Y es aquí donde entra el teatro isabelino o la literatura isabelina, que es mayormente caracterizada por la llegada de William Shakespeare. Desde Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta y muchas otras historias más. William Shakespeare inició con una nueva época en la que dejó de considerarse que asistir al teatro era algo solamente para el vulgo y se comenzó a creer que también podía ser para personas de mayor rango. Y esta época se acabó cuando se murió la reina Isabel. También aquí comenzó a mostrarse un especial interés por lo que es la poesía, caracterizada especialmente por Edmund Spenser y Philip Sidney. También aquí apareció el soneto. Luego de la literatura inglesa se tuvo la literatura jacobita, protagonizada por Ben Jonson. También aquí se comenzó con lo que fue la Biblia del rey Jacobo, o sea, traducir la Biblia del hebreo y el griego a lo que se conoce como la actual traducción de la Biblia del rey Jacobo. También aquí entra lo que es la literatura de la política, la literatura de la restauración, que es encabezada mayormente por John Milton, que fue un escritor muy bueno y que además de escribir política también escribía filosofía. Pero la sátira también fue protagonizada por John Dryden, que ustedes saben que este género de la sátira es como para reírse de la política, entonces estaba un poco en contraposición a lo que John Milton creía. En esta época también es donde nace el género de la ficción y del periodismo. Entre otros de los protagonistas de la filosofía que tenemos es John Locke, que también escribía un poquito de política y un poquito de filosofía, pero la verdad es que se le daba mejor la filosofía. Y es entonces cuando hace nuestra aparición, después de muchos años, la literatura de la época victoriana, y es aquí donde se vienen mis escritores favoritos, porque entre ellos podemos mencionar a Jane Austen, que fue el pináculo de la literatura inglesa según J.K. Rowling. Las novelas de Jane Austen, caracterizadas por el sarcasmo, por un poco de sátira y también por el romance. A Sir Arthur Conan Doyle, que fue el título de Sir se lo ganó debido a su escritura con Sherlock Holmes, además de
que él escribió las aventuras del profesor Challenger. J.R.R. Tolkien también es digno de mencionarse con la aparición de la trilogía del Señor de los Anillos y del Hobbit. George Orwell, el escritor de Rebelión en la Granja y de 1984. Y Emily Bronte, la escritora de Cumbres Borrascosas, no podían ser sino por menos mencionados en este video. Y luego la literatura contemporánea que tenemos entre dos escritores que podemos mencionar, Zadie Smith y James Layer, que actualmente escriben literatura juvenil. Y por supuesto no podemos olvidarnos de J.K. Rowling, y es por ella que traigo esta blusa que es sobre Harry Potter, entonces es como un poco de alusión en literatura inglesa. Y finalmente pues debo admitir que los ingleses nos ganan a los guatemaltecos en premios Nobel, tienen como 12 premios Nobel, pero entre los más conocidos tenemos a Bertrand Russell, a Winston Churchill, entre muchos más que si los mencionamos aquí por sus obras, por sus libros y por toda su trayectoria pues no acabamos. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Es una simple recopilación de lo que es la historia de la literatura inglesa. También pueden saber más de mis fuentes, que básicamente fue Wikipedia, y algunos de mis conocimientos adquiridos a lo largo de estos años. Y nos vemos en un nuevo video aquí en esta sección que aún no tiene nombre. Adiós.